veo al espejo, yo soy tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada para ser amada, dichosa y hermosa. Soy perla preciosa, escogida y ungida, hija bendecida. Soy fuerte y valiente. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar esta mañana maravillosa aquí conmigo. Estás En Busca de Virtud. Hoy es martes, un día hermoso. Está lloviendo por la ciudad de Yuba City, está haciendo un poco de viento. Creo que estamos despidiendo ya el invierno. Espero que así sea. Estoy lista para un poquito de sol, un poquito de calor. Y confío en Dios que estás bien ahí donde te encuentras y pedimos a Dios que aquellos que se han conectado esta mañana sienten congoja, carga, alguna tristeza en su corazón, el Espíritu de Dios venga a fortalecer, el Espíritu de Dios venga a vivificar, el Espíritu de Dios venga a infundir aliento, esperanza en tu vida. Recuerda que todo obra para bien. Recuerda que después de la tormenta sale el sol y que todo va a estar bien porque Dios tiene todo en control y todo lo que viene en nuestra vida tiene un propósito. A nada le encuentres despropósito, amén. Él sabe lo que hace en su soberanía, Él sabe lo que hace. Solo hay que rendirle a Dios el proceso, ¿verdad? Porque el proceso es doloroso muchas veces, no es fácil. Amén. Entonces, pero agarrados de la mano de Dios y dejando todo yugo pesado a los pies de Jesús y tomando su carga que es ligera, entonces podemos avanzar con paz en el corazón. Amén, confiando en que Él tiene una respuesta. Así que esta mañana oremos, demos inicio al devocional de este día. Padre, oramos y te suplicamos tu auxilio, suplicamos tu ayuda, tu socorro, suplicamos tu Espíritu Santo en nuestras vidas activos, Señor. Muchas veces ignoramos la voz de tu Espíritu Santo y al ignorarla vamos a silenciando su dirección, su guianza y nosotros mismos provocamos que la obra que Él quiere hacer en nuestros corazones se detenga, se retrase. Pero hoy pedimos que podamos confiar en ti. Danos esa fe de confianza y darte para que dándote a ti la confianza te demos también el control y rindiendo el control a ti podamos tener paz y descansar en una verdad que tú cuidas de nosotros y todo aquel que confía en ti no es avergonzado, no lo es. Así que en esta hora, Señor, ponemos a tus pies todo problema, ponemos a tus pies toda situación difícil, ponemos a tus pies, Señor, toda congoja, toda tristeza, toda aflicción, la ponemos a tus pies en el nombre de Jesús y te suplicamos, Señor, que tomes esta carga que es muy pesada y que no podemos llevar con nuestra fuerza y podamos obtener tu yugo que es ligero. Pedimos el socorro y el auxilio de tu Espíritu Santo. Te pido, Espíritu de Dios, que en esta mañana pueda consagrar mi mente a ti, no enfocarme en lo negativo,
no enfocarme en lo malo, no enfocarme en el problema, sino poner los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de mi fe, en aquel que me hace fuerte y me hace más que vencedor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por quitar la tiniebla, la neblina, toda escama de mis ojos y dejarme ver con claridad que tú estás de mi lado, que tú no me abandonas, que tú estás con nosotros y que tú eres el que toma la situación en tus manos y creas soluciones. Abres camino donde no lo hay. Hoy, Señor, declaramos que tenemos fe para ver tus maravillas, que tenemos fe para creer en que tú harás un milagro. Lo harás una vez más, porque así eres tú, Señor. Eres el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Un Dios maravilloso. Un Dios que con su clemencia y su compasión nos cubre, nos abraza, nos sostiene. Entendemos que desde antes de la creación nos amaste. Y es por ese amor que cuidas de nosotros. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo creo que constantemente, amados hermanos, tenemos que recordarnos que Dios nos amó antes de que nosotros le amáramos a Él. Dios nos amó, dice, cuando aún éramos pecadores, cuando aún estábamos separados de Él por causa del pecado, Él nos amó. Entonces, por ese amor, hoy podemos descansar en que Él tiene el control. Amén. Esta mañana es un martes de un devocional en el cual le dedicamos tiempo a áreas de liderazgo. Le dedicamos tiempo a crecer esas habilidades y talentos que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. Creo firmemente de que lo que hay en nuestra mente es lo que dirige nuestros pasos. El tema del día de hoy es un tema de liderazgo, quiero recalcar eso. Es herramientas que deseo compartir contigo para que tú puedas crecer. Y me refiero al liderazgo, tal vez cuando oyes esa palabra piensas en una área, en una responsabilidad, tal vez en el trabajo, en la iglesia, pero me refiero en el liderazgo de cómo te conduces tú mismo como persona. Si tú desarrollas habilidades, si desarrollas buenos hábitos, puntualidad, organización y hacer tu trabajo con limpieza, son cualidades muy hermosas para que tengas como líder. Y si lo comienzas a hacer en tu vida personal, cuando lo implementes en tu vida espiritual como en tu vida profesional, te va a traer un gran beneficio. Entonces, ese es mi deseo. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de creencias, conductas y resultados. Amén. Y quiero comenzar con esta imagen. Soy producto de lo que pienso de mí misma. Entonces, quiero que reflejes en este mensaje tan corto, pero tan poderoso. Soy producto de lo que pienso de mí misma. Entonces, ahora date un tiempo y di qué pienso de mí misma. ¿Cómo me veo a mí misma? ¿Cómo te ves a ti mismo? Va a marcar cómo comienzas tu día. ¿Cómo tomas cada evento que se acerca a ti? ¿Cómo te diriges después de un momento difícil? ¿Cómo sobrellevas situaciones difíciles, verdad? Entonces, eh, ¿cómo mides a los demás? Tiene mucho que ver. Porque como te mides a ti mismo, vas a medir a los demás. Y la palabra lo dice bien claro, con la medida con que te midas, serás medido. No solo Dios te va a medir con la medida con la que tú midas a otros, sino que tú mismo, tú misma como persona, así como te midas, vas a ver a los demás. Incluso hay un dicho secular que dice, el león juzga por su condición. Entonces, cuando tenemos una condición en el corazón, muchas veces generalizamos y pensamos que los demás tienen esa misma perspectiva o esa misma visión, esa misma percepción, y no es así. Pudiéramos estar en un estadio de miles y miles de personas mirando el mismo partido de fútbol, mirando desde el mismo asiento, tal vez la misma banca, la misma distancia.
Y cuando estén compartiendo en cuanto a los detalles de que sucedieron en el partido, yo puedo asegurar que una persona miró una cosa y la persona sentada a la par miró totalmente distinto. Porque es no solo lo que ves, sino cómo lo reconoces. Eso se llama percepción. ¿Qué mensaje tú obtienes en tu cabeza? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, yo estoy mirando una película y aunque la película no es cristiana, yo encuentro un mensaje de Dios en todas ellas. Encuentro una lección, encuentro un ejemplo, una ilustración. Digo, wow, esa es una perfecta ilustración para un tema, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque mi percepción me permite ver todo lo que veo así. Entonces, pero una persona que no está pensando en las cosas de Dios ve la misma película y tiene una opinión distinta. Entonces, la percepción de ti mismo tiene mucho que ver y tiene mucha influencia en cómo ves a los demás, cómo tratas a los demás y cómo te diriges hacia los demás. Por eso el tema de hoy se llama creencias, conductas y resultados. Lo que crees va a definir tu cultura, perdón, tu conducta, y tu conducta va a crear un resultado, ¿verdad? Entonces quiero compartir contigo esta siguiente ficha que dice, creencias, conductas y resultados son tres variables que se integran y se superponen en un continuo de influencia múltiple y recíproca. Quiero explicar un poco, es la palabra recíproco. Entonces, a, a veces vamos a recibir acciones, actitudes, gestos, y vamos a recibir de las personas de lo que ellos tienen. Y hay personas que, aunque quieran dar algo distinto, en realidad solo van a dar lo que tienen. Lo vemos en la palabra de Dios cuando ahorita estaba escuchando el libro de Hechos y decía que había un mendigo parado a la entrada del templo. Y él le dice, ¿me puedes dar por favor una moneda? Es que tengo hambre. Y el apóstol le contesta, no tengo oro, tampoco tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. Y dice que aquel mendigo en el instante se levantó. Y dice, las personas a su alrededor no entendían lo que estaba pasando, pero los que conocían de cerca al mendigo sabían que se estaba levantando de una situación que llevaba ya así muchos años. Amén. Entonces quiero leerlo. Está aquí en el libro de Hechos, lo acabo de escuchar. En el verso, en el verso 3 del capítulo 3. Dice, tan pronto como ese hombre vio a Pedro y a Juan, les pidió dinero. Ellos lo miraron fijamente y Pedro le dijo, préstanos atención. Aquel hombre los miró atentamente pensando que iba a darle algo. Sin embargo, Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero te voy a dar lo que sí tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te ordeno que te levantes y camines. Enseguida, Pedro lo tomó de la mano derecha y lo levantó. En este mismo instante, las piernas y los pies de aquel hombre se hicieron fuertes, y de un salto se pusieron en pie y comenzó a caminar. Sin más, entró en el templo con Pedro y con Juan, caminando y saltando y alabando a Dios. Todos los que veían caminar, alabar a Dios, estaban realmente sorprendidos, pues no entendían lo que había pasado. Sabían, sin embargo, que era el mismo hombre que antes se sentaba a pedir dinero junto al portón hermoso. Sin separarse de Pedro ni de Juan, el hombre siguió caminando. La gente corrió asombrado tras ellos hasta otra entrada, conocida como el portón de Salomón, y los rodeó. Y ahí me voy a quedar. Entonces, muchas veces lo que tenemos que entender, quiero tener cuidado con lo que quiero decir en la siguiente parte, es esta. Muchas veces lo que nos falta entender, lo que tenemos que digerir es que tú como persona, como creyente,
como hijo de Dios, como una persona que tiene temor de Dios en su corazón, se está llenando de la presencia de Dios. Te llenas de la presencia de Dios cuando oras, cuando ayunas, cuando te niegas a ti mismo. Te llenas de la presencia de Dios cuando obedeces la palabra escrita, que es la profecía más segura. Te llenas de la presencia de Dios cuando eres obediente. Cuando estás constantemente preguntando a Dios por su voluntad, el Espíritu de Dios está fluyendo, haciendo exactamente ese trabajo. Entonces te estás llenando de su presencia. Y cada vez que entras a su presencia, la vieja naturaleza que hay en nosotros muere. Cuando nos sentamos a los pies de la palabra, la leemos, la escudriñamos, la internalizamos y proponemos practicarla, está ocurriendo en nuestra mente un metanoeo, un cambio de pensamiento. El problema está cuando la palabra de Dios quiere derribar una creencia, cuando la palabra de Dios quiere derribar una estructura que lleva mucho tiempo formada y nosotros nos negamos, nos rehusamos y la queremos detener fuertemente y no la queremos dejar ir. Entonces viene la palabra de Dios y nos enseña que debemos amar como Él ama, que debemos de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, cuando viene la circunstancia difícil y debemos de reflejar esa palabra escrita, no, viene una lucha en la mente, una lucha de lo que acabamos de leer que está escrito, que sé que es lo que tengo que hacer y lo que se ha sembrado en mi mente por muchos años. Como la frase no te dejes, defiéndete, debes de hacer algo si no te van a pisotear, debes de responder, si no esto te va a perjudicar, eh, debes de responder con violencia, con agresión, con insultos, debes de responder con enojo, con ira, con venganza, con contienda en el corazón. Entonces, la naturaleza vieja quiere tomar posición y quiere venir a gobernar sobre tu nueva naturaleza. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como hijos de luz, deseosos de que el nombre de Dios sea levantado en alto, debemos de derribar toda creencia vieja, toda creencia pasada y poder implementar una nueva creencia. Entonces, esta creencia va a conducirnos en nuestro caminar, va a determinar qué conducta vamos a decidir tomar y esa decisión va a dar un resultado. Entonces, cuando reaccionamos con la vieja naturaleza, cuando nos dejamos liderar por creencias pasadas, el resultado final es que nos sentimos mal, nos sentimos con vergüenza, con pena, con regret, nos sentimos con, no sé cómo se dice regret, queremos retractar, nos redarguye y decimos, no debía haber hecho eso. Sobre todo cuando tu deseo es hacer el bien y amar a Dios y modelar sus diseños, viene ese desánimo de tu conducta y es un resultado fatal. Porque si no te sabes sobreponer, te va a derribar, te va a destruir, te va a deshacer. Entonces, en el proceso que estás aprendiendo a derribar creencias pasadas, vas a experimentar eso y está bien. Alguna frase que escuchamos en la reunión de pastores y líderes era, te caíste, está bien, solo vuélvete a levantar. No permites que ese sentimiento de, ay, ¿por qué lo hice así? Te mantenga derribado. Sacúdete el polvo, vuélvete a levantar y di, tengo que tener mi creencia de la palabra de Dios más firme. Tengo que tener mis convicciones más firmes. Tengo que fortalecer mi convicción para que eso cambie mi condición, para que eso sea lo que gobierne mi conducta. Amén. Quiero avanzar un poco más donde dice, las creencias son la base y la parte más profunda sobre las que se inspiran nuestras conductas, que son las que más cercanamente nos definen como personas. ¿Por qué se siente
¿Por qué se siente, amén, arrepentimiento? Regret quiere decir como no lo hubiera hecho. Gracias, hermana Marisela. Entonces, quiero leer esta parte otra vez. Las creencias son la base y la parte más profunda sobre las que se inspiran nuestras conductas, que son las que más certeramente nos definen como persona. Entonces, ¿por qué viene esa desilusión? ¿Por qué viene ese arrepentimiento, como estábamos hablando hace rato? ¿Por qué viene esa vergüenza interna? Porque sabes que esa conducta que tomaste te definió hacia los ojos de los demás como esa persona. Y tú dices, pero es que yo no soy esa persona. No quiero verme como esa persona. No deseo ni siquiera parecerme así de poquito a esa persona. Quiero parecerme a esto, a este modelo que Dios diseñó. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar a alimentar nuestra mente. Una de las cosas que he aprendido en estos últimos días es que la parte frontal del cerebro es la que retiene información, la procesa y luego la activa en tu ser. Pero para que el cerebro pueda aprender, necesita la repetición, la repetición, la repetición, la repetición. Y a través de la repetición es que una persona aprende. Entonces, por eso es que en la escuela practicas matemáticas y practicas y practicas y practicas el mismo problema por mucho tiempo hasta que resuene, hasta que haga sentido, hasta que lo puedas hacer hasta con los ojos cerrados. Pero ¿de dónde viene esa habilidad? Viene de la práctica. Entonces, una creencia viene de repetirla, repetirla, repetirla. Por eso el Señor de los cielos, que es maravilloso y soberano, Él dejó escrito en su palabra, recita la palabra en el camino, medítala de día y de noche, repítesela a tus hijos, escríbela en las paredes de tu casa. Entonces, ¿qué es lo que estaba diciendo Dios? Repítela, repítela, repítela. Porque solo con la repetición de la palabra vas a poder destruir creencias pasadas, vas a poder destruir hábitos pasados, conductas y poder definir correctamente la persona que Dios quiere que tú seas, el diseño inicial que Dios ha hecho para ti. Amén. Entonces, una muestra del poder de las creencias se ve reflejado en el llamado efecto Pigmalión o profecía autocumplida. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Lo que pensamos y esperamos de la gente influye en lo que la gente piensa y espera de sí misma. Igualmente, lo que pensamos y esperamos de nosotros mismos influye en nuestra propia capacidad de actuación eficaz. ¿Cómo se ve eso? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿qué quiere decir? Veamos un ejemplo. Hay alguien que necesita tu ayuda en el trabajo y tú comienzas a debatir en tu pensamiento, ¿lo ayudo o no lo ayudo? ¿Hago algo positivo o lo ignoro? Sí le ayudo. No, pero mejor no. Siempre que trato de ayudar, me va mal. Siempre que trato de hacer el bien, me pagan con mal. Siempre que trato de ser amable, de ser compasivo, de detenerme por el necesitado, alguien me paga con la mal moneda. No, yo ya no quiero ser la buena gente que todos piensan que soy, porque me pisotean, se aprovechan de mí, después se burlan de mí, después hablan mal de mí y todo ese esfuerzo, no. Y hay un debate tremendo en la mente de si vas a ayudar o no. ¿En qué estás basando tu decisión? En la conducta de otros. Entonces tú no puedes dejar, ni yo puedo dejar, que la conducta de otros defina quién tú eres. No puedes dejar que la falta de gratitud, la falta de lealtad, la falta de honra, la falta de respeto de otras personas defina quién tú eres.
Jesucristo se rodeó de mucha gente y él sabía que de los que él había escogido, había gente que tenía problemas en su carácter. Por ejemplo, Pedro, aunque profesaba dar la vida por él, que le amaba y que nunca le abandonaría, fue uno de los primeros que le negó. Entonces, Jesús sabía eso, pero no permitió que la circunstancia interna de Pedro definiera quién era Jesús. Él sabía que Judas lo iba a traicionar y sabía que lo seguía porque le convenía. Era el que cuidaba de las finanzas. Tenía no solo ese reconocimiento de, wow, Judas está con el maestro, con aquel hombre que causa incógnita, aquel hombre que causa que las ciudades tiemblen. Judas está o sea, es famoso con aquel que anda Judas. Y Judas se sentía como, ando con Jesús, ¿verdad? El orgullo hacía que gobernaba su caminar, su egoísmo, amén, su falta de lealtad. Jesús la conocía, pero no permitió que eso definiera su carácter, su persona, quién él era. Entonces nosotros no podemos dejar que otros vengan a tomar control de quiénes somos nosotros. Nosotros debemos de dejar que el Espíritu de Dios defina quiénes somos. Amén. Entonces, una muestra del poder de las creencias, lo leímos ahorita, se refleja en el llamado efecto Pigmalión o profecía autocumplida. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces te ves a ti mismo antes de que hagas algo y lo que tú crees que va a pasar define. Amén. Entonces, por ejemplo, lo que platicamos ahorita, no, es que si ayudo, van a terminar traicionándome, usándome, solo sirviéndose de mí. Entonces, no, ya me vi en una posición de derrota, de quebranto, de pérdida, de desánimo, mejor ni me involucro. Esa creencia va a prevenir que tú des tu mayor potencial. Esa creencia va a impedir que tú crezcas y te desarrolles. Esa creencia te va a limitar, te va a esterilizar y te va a retrasar en tu proceso. Porque si Jesús hubiera permitido que su pensamiento gobernara su mente, no hubiera ido a la cruz. Porque estando a punto de ir a la cruz, está teniendo esa oración íntima con Dios y su mente le está diciendo, no vayas, te va a doler, va a ser difícil. Y empieza a orar, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Bueno, ese es mi pensar, esa es mi creencia. Creo que hay una posibilidad de que pase de mí esta copa, pero que no sea mi creencia la que tome la decisión, sino que sea esa convicción de para qué me llamaste, para qué me escogiste, para qué vine a la tierra, que defina mi próximo paso. Entonces dice que entregó esa carga al Padre y le dijo, entrego esta carga. ¿Y cómo sabemos que entregó la carga? Cuando dijo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando Dios nos está poniendo en una posición para ayudar, en una posición para perdonar, en una posición para restaurar, para levantar, para dar ánimo, para dar aliento, para extenderle la mano al necesitado, extiende la mano sin pensarlo. Hazlo, porque allí se está definiendo quién tú eres. Había una anécdota que a mí me gusta mucho y es un hombre acampando en una noche para salir de la rutina y del bullicio de la ciudad. El hombre viene y levanta una fogata y de repente el mismo fuego provoca que salga una serpiente y queriendo la serpiente escapar del fuego, pasa sobre las llamas. Entonces el hombre, en su compasión por la serpiente, porque no quería que se quemara, la levanta y la serpiente piensa que la van a atacar. Se da la vuelta y lo muerde. Entonces él, su instinto es, ¡ay! Y la deja caer y al caer vuelve a caer en el fuego. Entonces él la quiere volver a rescatar porque ahora se siente que es su culpa. Y la quiere volver a sacar del fuego y la serpiente vuelve a morderlo.
y él la vuelve a soltar y vuelve a caer en la misma posición. Entonces él la va a levantar una tercera vez y un señor que observaba de lejos le dice, Señor, por Dios, ¿qué no te das cuenta que te va a volver a morder? ¿Y para qué lo sigues tratando de ayudar? La serpiente, su naturaleza es atacar. Entonces el Señor le responde, así como la serpiente tiene una naturaleza y nada la cambia, yo tengo una naturaleza. La naturaleza de la serpiente es morder. Mi naturaleza es ayudar. Entonces yo sé que me va a morder, pero quiero evitarle un dolor, quiero sacarla del fuego. Entonces la logra sacar del fuego y después atiende su herida. Entonces el hombre queda satisfecho porque dice, no permití que la mordida de la serpiente definiera quién soy. Entonces muchas veces nos va a pasar así. Va a haber personas que no van a saber apreciar el sacrificio, el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, el amor con que hiciste las cosas. Pero eso no puede cambiar tu naturaleza. Tu naturaleza se parece a la de Cristo, porque Él dijo, ser manso y humilde de corazón, como yo soy manso y humilde. Entonces, aquí es donde empezamos a darle una perspectiva diferente a esta imagen. Soy producto de lo que pienso de mí misma. Soy producto de cómo me veo a mí misma. ¿Cómo me veo a mí misma? Como una persona que perdona, como una persona generosa, como una persona que ama, como una persona que se entrega a Dios y por amor a Dios hace lo demás. Y por amor a Dios perdonamos y nos esforzamos por olvidar. Y le pedimos a Dios guianza. Quiero crear un balance en este segmento porque va a haber personas que hacen daño. Por naturaleza hacen daño, ¿verdad? Entonces no vamos a ir detrás de esas personas. Déjate ayudo, déjate ayudo. Es que no sabes, tú eres malo, yo soy bueno, déjate ayudo. No me refiero a ese tipo de consejo. Me refiero a cuando Dios ponga una persona en tu camino y Dios te está dando la indicación de que lo hagas, hazlo, ¿verdad? No vayamos a hacer cosas por nuestra propia cuenta. Nosotros ya no somos como las olas del mar que van y vienen sin rumbo o llevadas como un viento y no tenemos dirección. Somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es el que va a hacer la obra en nosotros y en los demás. Pero dejemos que sea el Espíritu de Dios el que nos guíe y no nosotros a nosotros mismos, porque hay una diferencia entre hacer la voluntad de Dios y hacer mi voluntad queriendo ser bueno. Y yo no puedo ser más bueno que Dios, porque sí va a haber momentos en donde Dios te va a decir, de esta persona necesito que te alejes, de esta persona necesito que te apartes, de esta circunstancia necesito que no te involucres, porque yo tengo un trato especial con esa persona. Entonces tenemos que aprender a ser sensibles cuando Dios quiere que hagas algo y cuando Dios está diciendo, lávate las manos y retírate. Entonces, las dos requieren la guianza del Espíritu Santo. Amén. Entonces, vamos a avanzar en esta otra ficha que dice las diferentes, perdón, las diferencias entre las culturas pueden dificultar enormemente la adaptación a nuevos entornos. Entonces, un pensamiento crea una creencia crea un hábito crea una cultura. Entonces, una cultura es difícil de romper, pero no imposible. Entonces, una cultura es cuáles son las cosas que tú celebras, cuáles son las cosas que tú ves importantes, que valoras, cuáles son las cosas que son moralmente buenas, justas para ti. No necesariamente es lo mismo para otra persona. Entonces tenemos que tener en cuenta que todos tuvimos diferente crianza, diferente educación. Y no me refiero a una educación escolar, me refiero a valores y principios que recibiste para poder implementar en tu diario vivir. Con qué ética te conduces, ¿verdad? Por ejemplo, un tiempo trabajé para unos jefes que para ellos puntualidad era llegar 5 o 10 minutos antes de la hora. Eso era llegar a tiempo.
para otra persona llegar a tiempo es llegar en punto. 8 en punto, llegué a tiempo. Para mis jefes era, llegaste tarde. ¿Quieres llegar a tiempo? Llega 10 minutos antes. Entonces, cultura juega un papel muy importante en creencias. Entonces, no puedo impactar la cultura de otro si no he impactado mi propia cultura. Entonces, hay procesos de adaptación que tenemos que tener para la nueva cultura, la que estamos creando para nosotros mismos, como para poder impactar la cultura de otros. Nosotros crecimos en una cultura de pecado, en una cultura que se practica la venganza, la riña, la ira, la contienda. Pero la cultura del reino es totalmente distinta. La cultura del reino dice, desháganse, desechen toda gritería, desechen toda maldicencia, desechen las riñas y las contiendas. Esa no es cultura de reino. El reino no viene no se establece en medio de, de competencias. Por eso dice el Señor, todo lo que hagan, háganlo por amor y sin competir entre ustedes. Si hay una lucha, si hay una guerra, si hay una contienda, no es entre ustedes, es contra el reino de las tinieblas, contra la cultura del mal, no contra ustedes. Entonces, eso lo vamos a estar hablando el día de mañana. Vamos a estar hablando acerca de pasos de adaptación para poder impactar nuestra cultura, deshacer toda vieja cultura y poder adaptarnos a la cultura del reino. Pero el paso inicial es lo que crees. Lo que creo de mí mismo es lo que va a llevar mis nuevas acciones. Mis nuevas acciones van a tener un estilo de vida que van a crear una nueva cultura. Entonces medita que creo de mí mismo, que creo que tengo que cambiar, adaptar a la cultura del reino y para poder crecer y seguir adelante. A muchos de nosotros eso se llama un inventario. Hagamos un inventario para poder traer cambios durables, cambios que perduren, cambios que impacten. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, te bendigo. Espero que este pequeño segmento haya sido de bendición para tu vida y ruego a Dios que su Espíritu Santo empiece a hacer ese cambio en tu corazón, ese cambio en tu pensar, en tu forma de verte. Ver como Dios dice que debes verte. Vete como lo que Dios dice que tú eres. Tú eres lo que la palabra de Dios dice que tú eres. Amén. Y no lo que nosotros creamos muchas veces de nosotros mismos. A veces pensamos, es que soy un perdedor. La palabra dice que es más que vencedor en Cristo Jesús. Es que no sé hacer nada. Dice la palabra de Dios que en Él podemos hacer todas las cosas. Es que nunca me sale nada bien. Separados de Cristo, nada podemos hacer. Peguémonos a Cristo y Él nos va a habilitar a hacer todas las cosas. Es que no tengo sabiduría. Santiago dice, si alguno carece de algo, pídalo a Dios que lo dará abundantemente. Sobre todo si ese algo es sabiduría. Entonces, esa sabiduría celestial te va a habilitar no solo para las cosas del reino, sino también para lo que tienes que hacer en esta tierra. Porque Dios está interesado en todo tú. Tú eres cuerpo, alma y espíritu, no solo en una parte de ti. Amén. Entonces, que tengas excelente día. Nos vemos. Veo al espejo, yo soy tu reflejo. Soy la más amada, soy la más feliz. Sé que soy valiosa, gran mujer virtuosa. Me veo bonita, me veo feliz. Yo soy cuidada, creada.